A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la producción y dirección de Omar José Soma, Arnaldo Slaen y Marcelo Arias. Realización técnica, Juan Natale, Federico Margenet y Luca Giuliano. ¿Qué tal, amigos de La Rosa de Tokio? Hoy recordaremos a Diego Isidro Mesa, quien fuera conocido por su nombre artístico, Juan Carlos Mesa, quien se destacó en radio, cine y televisión en la República Argentina como autor, actor y humorista. Autores argentinos. También es comediante, libretista, actor teatral, radial y televisivo. Con Tato Bores hizo desopilantes pasos de comedia. En radio fue número 1 durante muchísimas mañanas con sus tenis de mesa. Le dio letra a figuras como Pepe Biondi y Alberto Olmedo. En tele creó y actuó uno de los éxitos más impresionantes de todas las épocas, Mesa de Noticias. Durante años, escribió La Tuerca junto a Jorge Basurto y Carlos Garaycochea. Fue panelista de Humor Redondo. Creó la primera sitcom argentina, Gorosito y Señora, con Santiago Val y Susana Brunetti. También le escribió a los recordados uruguayos, Espalter, Almada y D'Angelo, y Berugo. Como si fuera poco, protagonizó El Gordo y el Flaco. Quiero que me sea absolutamente sincero. ¿Usted le estuvo tocando el escape a mi secretaria? ¿Qué está diciendo, señor? ¿Cómo voy a hacer semejante cosa? Seguramente habrá sido roboludo, señor. No lo ponga en duda. Voy a ir arriba porque quiero ocuparme del tema de mi baño. A ver un segundo, señor. ¿Podrías llevarme a Filomena Babucha, que está un poco irritada, por favor? Le dio letra a Guillermo Francella en Brigada Cola y tuvo mucho estrés junto a Emilio Dizzi y Doris del Valle. Grande entre los grandes. Quienes hacemos televisión tenemos solo 2 palabras para decirle: te pertenezco. Premio Martín Fierro a la trayectoria para Juan Carlos Mesa. También, Juan Carlos, querido. Juan Carlos. Qué elegante está, qué lindo. Un ser extraordinario, Juan Carlos Mesa. Entrega al señor Carlos Siacaluga, presidente de APTRA. Gracias, Carlitos. Bueno, como todos ustedes saben, desde hace algún tiempo, un tiempo muy cercano, nuestra vida profesional se mide minuto a minuto. Yo les pido que a este minuto no lo midan, porque yo ya tengo asumido que es el más ponderable, el más grato y el más emotivo que he vivido en mi vida profesional. A mí me midieron desde que yo nací. Cuando vine al mundo era un bebé de 30 centímetros y gané mi franja cómodamente. Pero cómo en un minuto uno puede agradecer a tantos
que hicieron posible esto. De manera que gracias Aptra, gracias a mis intérpretes, los actores, mis queridos actores, gracias a los autores, mis colegas de siempre, gracias a la familia que ponderó mi modesto trabajo, gracias a mi Córdoba querida e inolvidable, y como es tradición que estos premios se dediquen, me voy a permitir dedicárselo a Edith, la compañera que desde hace 50 años está a mi lado, me ha dado 3 hijos hermosos, 2 de ellos autores como el padre, me ha dado a mis nietos y por si fuera poco, me ha enseñado a lo largo de todo este tiempo que la felicidad es un valor permanente que no se mide nunca minuto a minuto. Gracias. Allá está Edith, no estaba en la casa, estaba tan presente. Ahí está saludando Edith. Qué lindas palabras, qué lindo. Muy bien, Mesa, muy bien, querido amigo, muy bien. Excelente persona. Momento muy emotivo. Uno de sus hijos abrazando. Sus hijos, sí. Ay, yo lloro enseguida, soy llorona. Vamos a compartir hoy una entrevista realizada en Canal 7 de Buenos Aires, el canal oficial, entrevista realizada por la conocida conductora argentina Pinky en el ciclo titulado Pinky y la conversación. Hola, 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 que no sabes, qué placer, qué placer. ¿Con quién estamos para conversar, claro? Con Juan Carlos Mesa. Juan Carlos, gracias. No, por favor, al contrario. El cordobés vino. Al contrario. Es cierto, por ahí subo a un taxi y el taxista le digo, lléveme a la calle tal, número tal. Y sin mirarme me dice, usted es de Córdoba, ¿no? Porque yo no he limado nunca las estribaciones del canto. Bueno, están muy suavizadas. A mí me gusta más cuando estás un poco en Córdoba y hablas con todo el acento. Sí, o cuando viene algún familiar a casa y entonces empezamos a cantar todos. Pero no he perdido nunca, ni quiero perderlo, eso que claro, es una credencial, ¿no? Desde ya, hace casi 40 años que estoy en Buenos Aires. Yo que he preparado esta sesuda primera pregunta para mis programas, ahora ya la he descubierto. ¿Dónde naciste? Bueno, no podría de ninguna manera disimularlo. Yo nací en Alta Córdoba, ¿no? En la esquina de Sucre y Antonio del Viso. Yo sé que te gusta mucho el barrio, que amas mucho el barrio. Yo nací en la esquina de Sucre y Antonio del Viso. Mi padre tenía un almacén en esa esquina. Ah, sí, ¿qué vendía? Era un almacén de ramos generales. Como en aquella época años. Se vendía de todo. En aquellos años, exactamente. Desde una aguja para coser a mano hasta una máquina. Total, pero era honesto él, porque era el tiempo de la libreta. En aquel tiempo el que no era honesto sumaba, ponía, por ejemplo, junio 21, queso 2, total 23 pesos. Sumaba la fecha. Mi papá no, mi viejo fue siempre un honradísimo comerciante andaluz. Y como a él le decían curro, la casa se llamaba Casa Currito. Hoy no se podría llamar de ninguna manera. Y bueno, en esa esquina cordobesa nací yo. De modo que, bueno, no sé si... ¿Tenías hermanos? Bueno, después vino... Ah, vos fuiste el mayor. Yo fui el mayor, sí. Aunque mucha gente cree que el mayor es mi hermano, pero no, el mayor soy yo. Él es más chico. Debo aceptar que tiene 7 años menos que yo. ¿Edgardo tiene 7 años menos? 7 años menos que yo, sí.
Y bueno, y somos 2 hermanos casados con 2 hermanas. Pero qué peculiar. Decidimos ahorrarnos una suegra. Pero es verdad, mi mujer es hermana de la mujer de mi hermano. De manera que yo me vine primero a Buenos Aires y después apareció él. Bueno, pero contame un poco de tu mamá, no me has contado nada. Mi mamá era una castañuela. Mamá era cordobesa, como yo. Pero su padre, a quien yo no conocí, mi abuelo, fue el que importó las romerías españolas a Córdoba. Se hicieron las primeras romerías y mi abuelo bailaba con su hija, mi madre, sí. Bailaban la jota. Era un baturro muy gracioso. Bailaban la jota. Y un día, leyendo un libro de historia de Efraín Bischoff, un gran historiador argentino, me regalaron el libro mis sobrinas, y me encuentro con un capítulo donde hablaba de las romerías que importó a la Argentina don Isidro Paz. Y yo le mandé una carta al autor y le dije, don Isidro Paz era mi abuelo, porque yo soy Paz por parte de madre. De manera que fíjate qué nombres se encuentran en mi apellido, Mesa, Paz. Hermoso. ¿No? Y sí, todo un símbolo de la no violencia. La mesa. ¿Y esa infancia cómo fue? ¿Resentiste el nacimiento de tu hermano? Porque vos tenías 7 años, hijo único, el rey de la casa, y viene intruso. No, lo quise y lo quiero mucho y somos muy amigos con él. Y hemos trabajado mucho tiempo juntos. Sí. Y estamos por trabajar ahora juntos. ¿Qué van a hacer? Un programa en este canal. Mira qué bien. Así que voy a escribir, o que ya estoy escribiendo, porque justamente se está grabando, con Luis Landricina, Almacén de Campo, y en el elenco, que es numeroso y que es importante, también está conmigo mi hermano. Y aquí hemos trabajado también en esta casa muchos años haciendo mesa de noticias. ¡Qué programa! 5 años de éxito. Sí, la verdad que sí. Fue un programa estupendo. Que quise mucho, como todos los programas que uno hace, ¿no? Uno no puede elegir a uno y otro programa, pero ese me dejó una marca muy fuerte. ¿Cómo fue la infancia en Alta Córdoba? En realidad yo nací en Alta Córdoba, pero después éramos una familia un poco nómade, íbamos de alquiler en alquiler hasta que mi papá se hizo su primera casita, que fue la única que tuvo durante muchos años, hasta que nos vinimos a Buenos Aires, y que permanece quieta en ese barrio, que está suspendido en el tiempo, y que es el barrio del Observatorio, porque ahí a la vuelta de donde nosotros vivimos muchos años y donde yo viví de esa infancia que me preguntas, ahí está el Observatorio Nacional que fundó don Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Que es toda una reliquia ese observatorio. Yo vivía ahí a la vuelta y yo siempre decía que era el barrio que, por supuesto, estaba más cerca de las estrellas, por eso se puso ahí el telescopio. Y bueno, yo tenía allí mis amigos con los que yo hacía mis primeras bromas, en la época de los asaltos familiares que se hacían las fiestas de bailes. Y me decía, aquellos asaltos donde los chicos llevaban la bebida y las chicas llevaban la comida. Absolutamente. Y entonces en la mitad del asalto siempre había alguno que me decía flaco, porque yo era flaco. Yo alguna vez he sido flaco. Y me decían, flaco, ¿por qué no te decís algo? Y yo me recitaba alguno de mis versos, que ya los escribía. Y escribiendo esos versos... ¿Y eran versos románticos o eran versos humorísticos? No, tenían que ver con el humor siempre. Siempre había algún trasfondo, pero tenían un deje, como dicen los españoles. Y bueno, cuando tenía 17 años, escribí un acróstico para un concurso, lo mandé y gané un premio porque era el concurso Carta a mi madre. Y entonces el premio era viajar el poeta ganador con su mamá, y incluso vino mi padre y vino mi hermano, los 4 vinimos a Buenos Aires. Y yo me veo... 17 años nunca habías venido a Buenos Aires. No, era mi primer viaje a Buenos Aires. ¿Y cómo la viste a Buenos Aires? No, hermosa porque nos agasajaron. Carlitos Rena en ese tiempo nos llevó a todas partes, fuimos al presidente Alvear a ver a Torri, a Blackie, a Delia Garcés, en el otro yo de Marcela. ¿Y qué me iba a imaginar yo con 17 años que pasando muchos años yo le iba a escribir a Blackie, que iba a trabajar, íbamos a producir programas con Paloma juntos, y que además le iba a escribir a Torri. Eso ocurrió, pero muchos años después. Pero
¿Qué sentiste en Buenos Aires? ¿Que querías Una emoción muy volver, grande, que una querías- emoción muy grande porque el premio en Ayacucho y Posadas, vamos a hacer un poquito de historia, Oh. en la vieja Radio Belgrano, me lo dieron una noche en la época en que no había televisión, todo eso era en cadena. Sí. No te imaginas en mi barrio lo que era esa noche, porque el crédito del barrio Observatorio Era un premio nacional entonces. era un premio nacional, exactamente, y me lo dio don Juan José de Soysa Reilly, Ah, periodista de aquellos años, famosísimo hombre de la cultura, ¿no? Y del micrófono. Y me entregó el premio. Y tengo una anécdota que, si me permitís, la voy a contar. me va a encantar que me la cuentes. Pero tengo que hacer una mención comercial Hagámosla. para poder contarla. A mí me trajo a Buenos Aires una empresa que producía un analgésico, que era Ajá. Mejoral. Sí. Cuando terminó la audición, que yo hablé para toda la Sí. cadena, Soysa Reilly le preguntó a mi mamá en un cóctel que había cerca de un piano de cola: señora, ¿y usted qué siente por todo esto? Y mi mamá dijo: ay, yo estoy tan nerviosa, pero tan nerviosa. Y lo miró a mi papá y le dijo: Diego, ¿no tenés un geniol? Esto es auténtico, ¿eh? Después me buscaban a mí porque yo estaba bajo la tapa del piano. Esta es una de las anécdotas más lindas de mi vida porque tiene que ver con, Es maravillosa. con mi vieja, ¿no? Que lo dijo con toda naturalidad e inocencia, pero eso cobra en la distancia un valor muy grande, un valor muy grande. Te querías morir. Sí, pero bueno, nadie se había dado cuenta, pero fue toda una Sí. carcajada, ¿no? De todos los que estábamos ahí, particularmente de la gente que nos había llevado, porque fue como, algunos deben haber pensado que era una broma, un chiste. Bueno, esa fue mi primera incursión, digamos. A partir de ahí ya me dediqué mucho. Y el a estudio grande de Radio Belgrano ahí en Ayacucho y Posada, ¿Qué te con esos parece? mármoles que había Una afuera. belleza, una belleza. Y yo ahí saludé a Córdoba, con mis versos, y terminé diciendo: Córdoba amiga, cuánto te quiero. Le pido al cielo tu bendición. De aquí de lejos, desde muy lejos, te tira un beso mi corazón. Ah. Era un poeta florido de clavel al lacá, en el ojal. Y empezaste a trabajar en la radio en Córdoba. Empecé a trabajar en la radio en LW1, que por aquellos años era filial de Splendid. Empecé a trabajar ahí y escribía un house organ, donde yo denunciaba cosas que pasaban en la radio, cuando se quemaba una lamparita, pero eran cosas non santas, decía, palabras fuertes. Y un día el director ¿En de esa serio? radio, sí. Entonces, ¿Qué decías? No puedo. Ahora que se puede decir todo. No, pero no. ¿Pero qué decías? Entonces, Pero Juan Carlos, no me lo puedo imaginar. ¿Qué decías? bueno, decía cosas que eran, por ejemplo, señalaba, era una especie de pasquín de denuncia. Sí. Cuando se quemaba una lamparita en el baño, o cuando pasaba cualquier cosa de esas, yo la denunciaba con ese pequeño diario que se llamaba El Pravda, le había puesto yo. Y un día el director de la radio, que era Félix Garzón Maceda, un hombre que ha hecho muchísimas cosas por la cultura del país, me llama y me dice: ¿vos escribís esto? Yo dije: bueno, acá terminé. Y le digo: sí, yo lo hice. Bueno, muy bien, ¿no te animás a escribir un programa cómico? Y entonces hice mi ópera prima en humor, que fue La Troupe de la Gran Vía, un programa que armé con la gente que trabajaba en la radio, operadores, locutores, amigos, mi hermano. Entonces hicimos un programa que funcionó muchísimo hasta que me vine a Buenos Aires. Vamos a hacer una pausa, pero después de la pausa me vas a decir qué decías en Pravda. Intentaré. Lo voy a sobornar a Juan Carlos Mesa para que me diga qué escribía en aquel diario íntimo de la radio que se llamaba Pravda. Te voy a hacer un sucedáneo. Pero te de voy a, aquello. te voy a sobornar, te voy a regalar mi libro. Pero Se llama qué honrado. Conversaciones. Muchísimas gracias. Allí está mi conversación con Fangio, con Monzón, con Qué Sandro, con Isabel Sarli, con Libertad Lamarque. En la segunda edición va a estar Mesa, ¿no? Espero. Es para Gracias. vos. Muchas gracias. Lo voy a leer con mucho cariño. Vos sabés que hay una cosa recién que antes de empezar el programa hablábamos del Gabo, García sí. Márquez. Sí. ¿Sabes que yo encontré, porque el reportaje a Monzón es antes de la pelea con Mantequilla Nápoles, y él habla de esa pelea,
y encontré un cuento de Cortázar que transcurre mientras transcurre la pelea. Se ve que Cortázar estaba sentado ahí mirando la pelea. Entonces él relata la pelea entremezclada con la acción de su cuento. Entonces yo le saqué todo lo de la pelea. Y dejaste toda la parte del cuento. No, dejé la parte de la pelea, la publiqué junto con la entrevista a Monzón. O sea, la pelea relatada por Cortázar no es una pequeñez, ¿no? ¿Qué te parece? Así que lo puse allí en el libro. Bueno, ¿qué decías en Pravda? Después de hablar de Cortázar, leerte yo lo del Pravda, me parece un insulto a la inteligencia. No, voy a reemplazar las palabras por otras que son un poco parecidas. Por ejemplo, se había quemado la lamparita del baño. Sí. Y yo escuchaba que todo el mundo protestaba por eso. Y no la cambiaban. Y no la cambiaban. Entonces yo esa noche, cuando salió el Pravda mío, se distribuía, era un papel, una minuta. Sí. Entonces esa noche decía el Pravda, y abajo, después de una larga retaíla de cosas, terminaba diciendo ese pequeño momento que yo había escrito, decía: porque yo a usted le aseguro, querido señor gerente, que el Tuje no tiene lentes para cantar al oscuro. Te lo he cambiado un poquito, ¿eh? Te lo he disfrazado un poco, ¿eh? Era mucho más directo. Sí, me imagino. Claro. Pero al día siguiente ponían la lamparita. Claro, corregía, era una especie de órgano municipal que tenía yo ahí adentro. Y de ahí sale tu primer contrato. Y de ahí comienza mi autor. Primer programa de humor que escribí para una mueblería, me acuerdo. Y después, bueno, el programa tuvo un éxito tan grande porque hablaba en términos muy cordobeses de la actualidad de mi calle San Martín, la calle central de Córdoba, con todos sus personajes, hermosa. De manera que, bueno, fue mi ópera prima, exactamente. Después de ahí ¿Por qué Córdoba tiene ese humor tan peculiar, porque tan viene diferente? De fábrica ya, no te olvides que Córdoba es Córdoba de la Nueva Andalucía y los cordobeses somos herederos de esa gracia de los andaluces, ¿no? Que apocopan las cosas cuando hablan, tienen esa gracia rítmica, porque yo he sostenido siempre que, así como es muy difícil definir el concepto de qué es el humor, ¿no es cierto? Que es tan proteico eso, realmente yo creo que el humor también tiene que ver con la poesía. Debe respetar una cadencia de verso, porque si no la respeta, se cae. Se sale de sincro. El humor debe tener poesía. Y el humor de Córdoba, además de tener poesía, tiene un gran surrealismo, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas tan estremecedoras del humor de Córdoba, que bueno, que uno las encuentra en la calle, en la esquina. Yo estaba haciendo radio en Córdoba, y tenía un compañero amigo Ferrario, y de pronto un día estábamos en diciembre, y le dije: ¿y vos dónde pasás la Navidad? Y me dijo: no, dice, vos sabés, dice que andamos, dice, realmente tan mal de plata que ahora le he hecho grabar a los chicos un cassette de cohetes. Entonces cuando son las 12 y se pone un cassette, entonces esa cosa así tan fantástica del humor de Córdoba, ¿no? Que además no se inventa, no se elabora. El cordobés es muy repentista, ¿no? No es mi condición, te aclaro, yo no soy un tipo que esté permanentemente encendiendo cosas, pero evidentemente en Córdoba cuando vas te das cuenta, apenas subís a un remis, a un taxi, a un ómnibus, te das cuenta que todo el mundo está en una actitud permanente de ese humor. Por eso, esto contesta un poco tu pregunta, por eso es el humor de Córdoba así, ¿no? Que es tan especial, tan particular. ¿Y qué te trae a Buenos Aires? Bueno, a Buenos Aires me trae un contrato que me hizo la gente de Canal 11 para integrar un equipo. Porque se iba a escribir un programa que se llamó Los sueños del gordo Porcel. Y entonces lo auspiciaba una conocida marca de galletitas y el locutor era Cacho Fontana. Conocer todo eso para mí fue realmente asombroso y yo me integré a un equipo con 2 escritores más que ya estaban acá contratados. Jorge Basurto y Carlos Garaycochea, nada menos. Qué trío, ¿eh? Así es. Entonces, el más mentado. Hicimos ese programa y después de ese vinieron
Me imagino que se divertían como locos, porque hay algo que la gente no sabe, porque siempre lo ha visto a Cacho en su actitud profesional tan sobrio. Gran contador de cuentos. Ah, no, es desopilante. Sí, gran contador de cuentos. Gran contador de cuentos. De manera que, bueno, lo disfrutamos, escribimos. Fue un programa que tuvo un corto tiempo en el aire, ¿no? Y yo después pasé a trabajar en la filmoteca del canal. Quedé como empleado del canal para no volverme a Córdoba, porque no había una posibilidad inmediata, y trabajaba en la discoteca, en la filmoteca de Canal 11. Yo veía las películas, me pregunté, ¿usted sabe armar el proyector? Sí. Mentira, se me desarmaban las tortas esas y estaba envuelto en celuloide. Entonces yo veía, por ejemplo, Misión Imposible, El Fugitivo, las series de aquellos años. Claro, porque no existía el videotape. No, y entonces yo tenía que escribir con apretada síntesis para las revistas, Canal TV, TV Guía de aquellos años. En este capítulo, el doctor Kimball, el teniente Gerard, entonces yo escribía la síntesis de los programas. Y un día, queridísimo amigo, que ya no tenemos, pero que me acompaña siempre en el recuerdo porque lo amé, Toto Maselli, me dijo, él fue el gestor un poco de mi venida acá, él, Juan Carlos Altavista, Black y mucha gente que me ayudó en aquellos primeros tiempos míos. Y un día Maselli me dijo, yo me voy al 9. Y entonces yo me fui al 9 y escribí un programa, varios escribí, uno de ellos lo hiciste vos, Lluvia de Estrellas. ¿Te acordarás? De los años. Y después escribí Hogar Nueve Hogar, La Matraca, y al poco tiempo nos fuimos al 13 e hicimos La Tuerca y los Campanelli. Y ya de ahí no paramos. Siempre tuvimos... Olmedo, Chupete, Olmedo inolvidable. Olmedo, Fresco y Batata con los dos, Olmedo y Porcel. Olmedo y Porcel. ¿Cómo era Olmedo? Yo no fui un gran frecuentador de la amistad, porque vos que lo has conocido sabés que el negro, como todo el mundo le ha dicho siempre, porque era su mote cariñoso, ¿no? Era muy especial él, ¿no? Él hacía su trabajo y cuando se encendía el tali de la cámara era un torero para lidiar con la cámara. Era una maravilla. Pero después él era más bien para adentro, ¿no? Bastante introvertido, un poco hermético a ratos. Muy hermético a veces, sí. Yo porque lo conocía de cuando llegó de Rosario, te imaginás, era otra relación. Claro. Cuando era switcher. Cuando era switcher en y cuando esas maravillas las hacía para entretenernos a nosotros. Sí, como que no, claro. Antes de que se lo viera en cámara, ¿no? Totalmente. Bueno, yo recuerdo que él era muy amigo de Tato, sabes que tenían una gran amistad con Tato. Cuando cumplió un año, 2 años el Chupete, hicimos una fiesta en la Fundación Salvatore y yo fui con Tato y yo no me olvido nunca lo que hizo el negro. Se subió a una mesa y se puso a regalar cosas que sacaba de una bolsa que él las había comprado para obsequiar a cada uno, pero cada obsequio tenía un porqué. Y nos hemos divertido horrores, porque él era un mago, ese mago que él hacía, era él. Él tenía esa manera de sacar conejos de la galera, que lo hacían un Chaplin. Yo ahora me acuerdo de una noche en Punta del Este que estábamos los tres, o sea, estaba Tato, Olmedo y yo, ¿no? Me hicieron reír tanto, que sí. no era, o sea, si no estaban dispuestos, porque los dos eran bastante serios en la vida cotidiana. Absolutamente, sí. O sea, con Tato, que teníamos la casa cerca en Punta del Este, de pronto nos encontrábamos a hablar de temas densos, si querés, sí. No graciosos. Sí, claro. Pero ese día estaban los dos en vena, ¿no? A mí me chorreaban las lágrimas. No, claro, imagínate vos. Los dos, yo tengo recuerdos gratísimos. A Olmedo le escribí, a Olmedo y a Porcel, yo le escribí casi 8 películas. Bueno, la última que filmó el Olmedo, ¿no se la escribiste vos? La última se la escribí yo, sí. Atracción peculiar. Él no la pudo ver estrenar, porque fue justamente ese verano cuando pasó lo que pasó. Pero no tuve una gran frecuentación con él. ¿Dónde estabas cuando te dijeron que había muerto? En Buenos Aires, yo ya había vuelto porque fue... Viste que uno se acuerda dónde estaba cuando dijeron que había muerto Olmedo. Sí. Me despertó temprano la señora del encargado del edificio y yo pensaba que estaba loca, ¿cómo me va a decir una cosa como esa? No lo podía aceptar como no lo aceptaba nadie, ¿no? Fue muy duro, fue horrible, pero bueno,
Me pasó también con algunos otros compañeros queridísimos, de manera que me pasó con Gianni Lunadei también, eso yo estaba en Córdoba claro. cuando pasó. Con Gianni en esta casa, lo que yo me he divertido con Gianni, porque Gianni era un motor dentro del programa, ¿no? Era un En motor. Mesa de Noticias. Absolutamente, absolutamente. Era un motor que generaba humor sentadito al lado de la cámara, haciendo cosas que realmente... Yo tenía que salir del ascensor de Mesa de Noticias con el portafolio, ensayábamos la toma, y cuando decíamos se graba, decía el director, yo salía con el portafolio y en el primer escritorio estaba él, que era el jefe personal. Y cuando se paraba detrás del escritorio y aparecía, yo miraba y se había siempre hacía lo mismo. Se remangaba los pantalones arriba de las rodillas y era el caballero de la triste figura, era el Quijote. Pero como le había dicho al director, tomame de la cintura para arriba, pero nadie sabía por qué yo estaba muerto. Del mismo modo que cuando venía Fernando Bravo, lo agarraba de las patillas blancas y hacía ver como que tenía una peluca Bravo, que no la tuvo nunca. Y le decía, tiene torcido, señor. Esas eran cosas absolutamente de él, ¿no? Un tipo irrepetible, irrepetible. Además, dueño de una cultura general formidable, Gianni. Hemos tenido largas charlas cuando íbamos a grabar y nos daba el tiempo y aprendí a conocerlo profundamente. Era un italiano como que nació en Roma, romano di Roma era, y era un italiano que tenía, que hablaba de cualquier tema y en todos los temas tenía solvencia para expresarse. Vamos a hacer una pausita, pero ¿Cómo no? después quiero que me hables de tus otras pérdidas, Bueno, esas que no son públicas. bueno. Quiero que me hables de tus pérdidas. Bueno, mis pérdidas han sido numerosas porque no estoy midiendo un poco el trance o las ausencias, sino esos momentos de las pérdidas. Empezaron cuando yo perdí a mi madre primero, mucho tiempo después a mi padre, que la sobrevivió a mamá bastantes años. ¿Qué edad tenías cuando murió tu madre? Tenía 20 años. Yo tenía 20 años. Mamá era joven cuando murió. Murió tempranamente mi mamá en Córdoba. Después mi padre se vino a Buenos Aires a trabajar a ayudar a sus hijos en el trabajo de sus hijos. Papá era un andaluz gracioso, piropeador. Ah, sí. Sí, era galano. Era un tipo formidable. Todavía hay mucha gente en los canales donde trabajé que lo recuerdan porque me llevaba los libros. Esa cosa de los españoles del piropo, ¿no? Del piropo, de los cuentos andaluces. A papá lo perdí, bueno, vivió una dulce vida y murió ya grande, papá de 83 años. Mañana es en este mes de septiembre se cumplió los años mi padre. Y yo después, bueno... Él dijo eso porque estamos grabando, porque ustedes saben que este programa se graba para que puedan después los que no oyen usar el sistema por el cual aparece todo lo que está diciendo Juan Carlos escrito. Claro. Para eso hay que grabarlo primero, después se graba y después se emite. Claro. El 3 de septiembre es el día del cumpleaños de mi padre. Cumpliría 103 años, papá. Bueno, otro desgarro muy grande fue mi mujer. Yo estoy casado hace 47 años con una cordobesa, Edith, y me dio 4 hijos, ¿no? Y disfruto de la muy buena vida que me han dado los 3 que están conmigo. Mi hijo mayor, que es arquitecto, Juan Carlos, el del medio, que es Gabriel, que es autor, sí, y el más chico, que es Juan Martín, que es mi Benjamín. Ellos me dieron 2 nietos, el mayor me dio a mi nieto, que tiene pero vos 20 dijiste años. 4 hijos y me estás Perdí nombrando uno. 3. Perdí un hijo. ¿Cómo fue eso? Esa es una pérdida que fue muy grande para mí, porque yo perdí a Danielito, a Jorge Daniel, cuando tenía 1 año y medio, en Córdoba. Fue durísimo eso. Fue ¿Qué duro. pasó? No, tuvo realmente un problema que se fue complicando,
no tuvo un diagnóstico cierto la muerte de mi hijo, ¿no? Pero bueno, después vino, como me había dicho mucha gente, la mejor manera, digamos, de salir de este pozo de dolor es otro hijo. Y vino Gabriel, que es el que aceptó ser autor también, y trabajó mucho conmigo, y ahora está independiente, y me ha dado una nieta, que me llena la vida, también como mi nieto, el mayor me dio un nieto que tiene 20 años. Pues ese ya es su nombre, ya está. Ese ya es su nombre, pero mi nieta no. ¿Qué edad tiene tu nieta? Mi nieta tiene 4 años. ¡Oh, bueno! Se llama Sofía. Entonces, hace poco la llevé a una hamburguesería a mi nieta. Y yo no tengo cultura de hamburguesas, pero para el Día del Niño tuve que llevarla. Y nos sentamos ahí en la mesa y había 2 abuelas que estaban sentadas al lado. Y le digo, ¿qué vas a comer? Dice, yo voy a comer un Egg McMuffin, nuggets, cajita y sandy. Le digo, no puede ser una sopita cabello de ángel. Pero el cabezona me dijo, quiero eso. Entonces le dije a unas abuelas que estaban sentadas al lado, le digo, señora, le digo, ¿me la pueden vigilar? Sí, vaya tranquilo. Y me levanté, pero vi que se levantaron ellas. Le digo, ¿cómo? ¿Ustedes se van? No, señor. Dice, lo que pasa es que se ve que usted no ha venido nunca. Nos está levantando usted, porque esos bancos están adosados en la hamburguesería. Así que estaban haciendo una visita turística por toda la hamburguesería gracias a mí. Tengo una nieta que la adoro. Bueno, es lógico que me tiene chocho, porque además es la primera mujer, digamos, en una casa de varones prácticamente, con excepción de mi propia mujer, que hace tantos años que me acompaña. Y estoy trabajando siempre, permanentemente, a una hora que... Ahora vos, ¿qué te hace reír? ¿Qué me hace reír a mí? Sí. Mi mujer, primero que otras cosas. ¿Por qué? Ella se enoja muchísimo, pero sabe que es cierto, ¿no? Mi mujer, no hay cosa que me divierta más a mí que verla enojada a mi mujer. ¿Pero cómo? Sí, mientras más está enojada, más me río. Y ella se pone furiosa, entonces yo me tengo que ir. Pero si me preguntás así... ¿Dónde la conociste a tu mujer? En Córdoba. ¿Cómo se llama ella? Edith. Edith. ¿Pero dónde? Contame ella, más. Villa del Rosario. Ella en Villa del Rosario, en un baile de provincia, donde ella, para una fiesta de egresadas, en las fiestas de egresadas, en las fiestas del campo, vos que conoces mucho la provincia, sabes que es así, no es de tu tiempo, esto es hace mucho. Y sos jovencísima. Bueno, entonces, se vendían telegramas. Venía una chica y te decía, hay un telegrama para usted. ¿Lo quiere leer? ¿Cómo no? $1. Entonces, en aquel tiempo, $1 era una fortuna. Entonces pagaba $1 yo y abría el telegrama y decía, usted me gusta, ¿podríamos bailar? Entonces yo la miraba a la chica y me decía, ¿quiere contestarlo? Sí, otro $1. ¡No! Claro. Entonces recaudaban fondos con eso, se divertían. Y me gasté como $4 yo esa noche en telegramas. ¿Y sabes quién era la que me traía los telegramas? Mi mujer. O sea, ella misma los escribía. Y te los cobraba. Me salió una fortuna conocerla, mi mujer, en aquel tiempo. Pero hace 47 años que... Bueno, ¿y qué pasó después? ¿Bailaron? Bueno, no, sí, no solo bailamos. ¿Qué bailaron? Bailamos, en aquel tiempo yo era muy torpe para bailar, ¿no? Yo cuando me casé y bailé el Vals de los Novios, no quedó una maceta en pie, porque cada giro que había, yo le daba un tacazo a un geranio. Así que no, bailaba a mi modo, porque no soy buen bailarín. Como he sido siempre locutor de orquestas y cosas así. Estabas arriba del palco, claro, no abajo bailando. Como dice el Payo Sola, dice el que toca nunca baila. De manera que no soy un consumado bailarín. Pero bueno... Pero ella no protestó, se dejó llevar. Nos entendíamos. Uno se entendía con las letras en aquella época. Me acuerdo que era la época del bolero Nosotros. Que nos queremos tanto. Claro, debemos separarnos, no me preguntes más. Y ella me decía, ¿es falta de cariño? Le digo, no, nos está mirando un tipo de la comisión. De manera que, bueno, han pasado muchos años y seguimos compartiendo. No, pero me está salteando todo. ¿Ah, sí? Esa fue la noche de los telegramas, pero después, en esos momentos, ¿vos te diste cuenta enseguida de que estabas enamorado? ¿O te hizo falta un poco más? No, me di cuenta enseguida. Estuvimos
2 años de novios, que en aquel tiempo era mucho. Era mucho. ¿Y Cuando por yo me qué no te casé, quería casar? No, sí, me quería casar, pero bueno, no había la posibilidad de hacerlo ¿Y inmediatamente. hubo pedido de mano? ¿Cómo se Había pedido de estilaba? mano en ¿Fuiste a aquella- hablar con el viejo? En aquella ¿Qué época tal era el viejo, el suegro? Era muy agradable, sí, mis suegros eran ¿Te encantadores. la hizo fácil o, Me la hizo fácil. o sudaste sangre? No, me la hizo fácil, pero yo estaba apurado, yo me quería casar cuanto antes, no porque pasara nada, sino porque realmente en aquellas épocas había una especie de veda, hasta que uno no Veda se casaba total, no ¿no? había forma como ahora. Yo me casé y el juez de paz dijo quién es el novio y una señora dijo el que está de pijama, porque Ay. bueno, me casé y después, bueno, vinieron los hijos y ahora ha pasado mucho tiempo y Pero continuamos. qué maravilla estar 47 años con una persona. Y 3. Que son 49 en realidad. Y de novios, claro, 2 años. Ya pronto vamos a cumplir los 50 años de habernos 50 del conocido. telegrama hasta ahora. De habernos conocido, sí. Sí, es muy lindo, de verdad que es muy lindo. Hemos tenido que pasar, desde luego, casi 50 años, donde no todas las cosas han sido siempre luminosas y hermosas. Pero eso es lo bueno, que nos hemos acompañado mutuamente en los momentos más duros, ¿no? Y bueno... ¿Y alguna vez cuando te has reído tanto de que ella se enojaba no te dijo, andate? Sí, no, me ha dicho otras cosas más. ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho otras cosas más, pero bueno. Compartimos un día, porque lo que pasa es que ella a veces dice cosas que a mí me sacan de quicio, ¿no? Ajá. Me ofenden. Por ejemplo, te cuento una, ya Sí. que me estás preguntando, te cuento. Estábamos acostados y estaban dando el ballet del Mercosur de Maximiliano Guerra. Sí. Maximiliano salta Sí. sobre el escenario, el Colón se viene abajo, Sí. y ella, ¿qué te crees que dice? Esos son hombres, dijo. Eso me ofendió. Me ofendió porque cayó. Y yo me fui, no dije nada, para nada. Me puse una mallita que yo tengo. No. Vine corriendo y salté, hop, y caí también yo, porque no, ¿por qué no voy a poder? Y ahora creo que me van a entregar la cama para el mes que viene. Ay, Dios Nos mío. divertimos, nos contamos cosas, somos felices, tenemos toda una historia detrás. Le escribo a veces poemas que no los sé decir, no me preguntes qué poemas, porque los tengo escritos. Estoy preparando un libro con mis versos. ¿Y cuándo lo vas a editar? El año que viene, Dios mediante. ¿Vos ¿No que tenés acabas- ninguno por ahí? Tengo. Yo Ay. siempre salgo con algo en el A ver, bolsillo. a ver. ¿Viste cuando vas a recibir un premio y estás en una terna? Y uno sube y saca el papel y dice, ¿para qué trajo? ¿Cómo trajo el papel si no sabe si va a ganar? Bueno, yo No, yo jamás voy a donde haya una terna. no basta. de No. terna. Bueno, yo te voy a leer un poema que yo le escribí a mi primera novia, que no fue precisamente mi mujer. Ah, caramba. Esto va a ser un grave problema, pero bueno. Esa es la venganza por lo de Maximiliano Exactamente. Guerra. Yo te lo voy a leer a esto. Pero eso lo escribiste hoy, No, ahora, no hace mucho o que lo entonces. escribí. No, esto es flamante. Esto es flamante. Bueno. Esto es una cosa que es la primera novia, ¿no es cierto?, de mi barrio de Córdoba. Entonces, es un soneto. Dice, yo fui novio en la calle donde tuve una novia de barrio, solo una. Qué impaciencia la nuestra si la luna nos espiaba furtiva tras la nube. En ese tiempo de zaguanes hube de escasear en la noche cuando bruna, que es la manera de intentar fortuna cuando el mercurio del deseo sube. Ella correspondiendo a mis urgencias, yo el vil profanador de sus turgencias, y de pronto esa luz inesperada que cruzando el vergel de las hortensias nos volvía a sutiles inocencias, porque la abuela estaba levantada. Ay, es hermoso. ¿Te gusta? Es hermoso. Tiene una especie de... Por cosas que todos los que escribimos recibimos influencias, sin lugar a dudas. Esto es al estilo más puro de Evaristo Carriego, respetando la distancia, porque Carriego era un monstruo escribiendo. Pero bueno, es un soneto, me encanta, tengo un conjunto bastante grande de sonetos, y te voy a dedicar para vos sola
Este que es cortito. A ver. Que se llama el puntito. El puntito es ese puntito que queda cuando apagás el televisor al medio. Puntito luminiscente que anuncia colgado al frente televisor apagado. A veces pienso que hay gente viviendo del otro lado. Y en ocasiones me pasa que me quemo en esa brasa del tiempo que ya se ha ido y quiero espiar esa casa por el puntito encendido. Cuelga un perchero en desuso la gomera de Piluso, la nariz de Pepitito y el chambergo rantifuso que supo ser de Minguito. Hay más de un trasto inservible que apoyado hace que vibre su forillo en los maderos para pedir piedra libre por todos sus compañeros. En esa cuadra se esconde Fidel, Dringue, Pepe Biondi, Olmedo, Tato y Sandrini. Es una calle sin dónde, es la estrada de Fellini. Luz y sombra, claroscuro de ese asteroide tan puro que se asoma en la penumbra. Yo sé que hay vida, lo juro por esa luz que me alumbra. Es mío. Es tuyo. Es mío. Es tuyo. Es tuyo, es tuyo. Contado. Él dijo, usted, vos sos testigo. Es tuyo, los dos son tuyos. Los traje para dártelos. Pero ese justamente del puntito me lo vas a firmar. Sí, con todo gusto. ¿Y a usted qué animal le gusta, mi querido amigo Juan Carlos Mesa? Bueno, yo amo mucho al caballo. Ah. El caballo me parece... Y los felinos también. ¿Te gustan los gatos? Me gustan los gatos. El día que se rompió la cama en casa, el gato estaba abajo. Se le trabó la mandíbula. No podía sacar la lengua, lo teníamos que lavar con la pava. No, yo amo a los animales en general porque son capaces de dar una ternura que los seres humanos no sabemos dar, no, de ninguna manera. La ternura que te dan los animales, el cariño que te demuestran. ¿Recordás algún animal de tu infancia? ¿Algún animal de mi infancia? Bueno, todos me han dejado a lo mejor un pequeño recuerdo. Teníamos un loro en casa. Ah, eso es maravilloso, el loro. Nosotros también teníamos. Que hablaba, sí. Que hablaba el loro. Cantaba a los muchachos yo peronistas. Yo sabía contar en términos de humor, contaba, sí. Y un día para el Día de la Madre habíamos comprado una cartera y yo dije en casa, le he comprado una cartera a mamá cuando venga a la peluquería, nadie diga nada. Bueno, entonces llega mi mujer y dice, hola, ¿hay alguna novedad? Y dice el loro, cartera. Y me dio tanta rabia y le digo, mira, yo a vos, dice, tocame y digo el precio. Los loros, que yo los he reivindicado a través de mis cuentos, porque los cuentos de los loros por lo general son cuentos non santos. Y yo no, yo hago de los loros una especie de reivindicación, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho contar cuentitos de animales. Bueno, contame alguno, a ver, Juan Carlos. Dice que están dos mulitas en una banquina, asoman de sus cuevas, y una mulita le dice a la otra, ay, anoche he tenido un sueño. ¿Ah, sí? Sí. Vos sabés que soñé que estaba en brazos de Diego Torres. Y la otra mulita dice, yo he tenido una pesadilla. ¿Por qué? Porque soñé que estaba en brazos de Jaime Torres. Pobrecita, ya era charango ya. Claro, está tan sutilmente hilado, porque el charango se hace con la... ¿Con la mulita? Con la mulita. Claro, sí. Y las mulitas, que tienen además el caparazón tan duro. Sí. Nosotros teníamos una tortuga en casa, los quelonios también, que tienen de malaquita. Nosotros teníamos en San Justo una tortuga que estaba hibernando, pobre la tortuga, y mi hermana, para que no tuviera frío, la metió en el horno. Claro, terrible. Y mi Nos primo, quedamos sin tortuga. Mi primo, que tenía esa costumbre del karate, que partía 3, 4 ladrillos, hop, qué sé yo, me partió una tortuga. Y se ve que la armamos mal porque ahora se asoma de la otra punta.
Pero qué lindo que es poder, qué sé yo, hablar no solamente de la gente, de los animales, de los paisajes, de la naturaleza, y aplicar esto del humor, que hace poco leía en el diario un artículo que le había hecho una corresponsal de un diario, de un matutino prestigioso de aquí de Buenos Aires, Alfredo Alcón. Ajá. Y Alfredo decía que el humor era realmente la panacea de la vida, más o menos eso. Y que en las grandes tragedias que él interpretaba había mucho humor. Había en Macbeth había humor, en Hamlet había humor. Porque en todas las cosas de la vida uno puede agregar esta cuota, este matiz tan lindo que es el de encontrarle el lado divertido, ¿no? El de encontrar el lado divertido. Bueno, ayuda a sobrevivir. Absolutamente, claro, ayuda a sobrevivir. Es una de las maneras que, bueno, a mí que me ha dado Dios la posibilidad de ser un entretenedor, en el sentido de generar material para que la gente se divierta, pretendidamente sea un material de humor. Yo a veces me siento, con respeto por la profesión del médico, como alguien que está recetando... También cura. Claro que cura, ¿cómo que no? Y me he encontrado, cuando recién me preguntabas de mis pérdidas, mis grandes emociones han sido y son, cuando alguna vez, y me ocurre a menudo, se me acerca una persona y me dice, usted en su programa de radio, o usted en su programa tal o cual, lo acompañó mucho a un ser querido que estaba pasando sus momentos más dolorosos, que estaba en el trance de un problema terminal, y el único que entraba a su habitación era usted. Y yo me emociono muchísimo con eso, claro, porque me doy cuenta hasta dónde uno puede llegar a través de lo que hace, de su profesión u oficio, por estos medios, a la gente, ¿no? Sin agraviarla, ¿Y cuándo fue la última vez que lloraste a gritos? Que yo muy difícil que llore a gritos, lloro muy para adentro, pero lloro sí siempre, porque me emociono muy a menudo. Sí, pero de llorar te estoy hablando. No, de llorar no, pero el otro día no lo cuento a esto de ninguna manera para decir que me distinguieron con un premio, aunque los premios a uno lo honran, pero me entregaron el premio Enrique T. Susini el día de la radio. Sí. Y entonces estaba todo tan lindo, había visto un espectáculo formidable ahí en Argentores, que es nuestra casa, y cuando estaba con mi mujer y con mis hijos, y cuando subí para agradecer el premio, me emocioné tanto que me quebré, no pude ni siquiera decir lo que realmente pensaba que tenía que decir, ¿no? Frente a un auditorio donde realmente yo... ¿Y qué fue lo que te pasó por la cabeza en ese momento? Me acordé de tantas cosas que tenían que ver con la radio. ¿De qué te acordaste? Bueno, de mi casa en Barrio Observatorio, que en aquel tiempo de la radio Berna Capilla, mi papá había comprado una radio con ojo eléctrico. Y la gente en el barrio decía, vamos a ir a la casa de don Diego esta noche porque tiene radio con ojo eléctrico. Era una cosa como si fuera, era una maravilla. Y bueno, me acordé de eso, que me despertó un poco a este oficio de comunicarme con la gente, y me emocioné muchísimo porque toda la gente que estaba ahí era gente que evocaba un tiempo muy lindo, muy querido para mí de la radio, ¿no? Yo amo la radio. Yo también. Este es un medio que respeto muchísimo y que me ha dado mucha satisfacción en la televisión. El otro es otra cosa. Pero la radio tiene un encanto muy especial. Porque además está ligado a nuestra infancia, cuando Totalmente. El mundo pasaba a través de la radio. Absolutamente, claro. Eso es lo que pasa. Claro. Ese Nadie puede competir en vos o en mí con la radio. No, el poder de simultaneidad. O sea, para mí esto es mi casa. Sí, claro. La radio es como ir de visita, que es mucho mejor. Claro, ya lo creo. Yo sigo siendo un gran romántico, me encanta todo lo que tiene que ver con el romanticismo. Recién antes de empezar el programa hablábamos con Pinky, que ha tenido tantos amigos entrañables que tienen que ver con la literatura, y gente que yo admiro sin haberlos conocido, a través de la obra, por ejemplo, de Borges. Y yo recuerdo siempre un poema que Borges ponderó de Lugones, muy cortito, que dice: al promediar la tarde de aquel día, cuando iba mi habitual adiós a darte, fue una congoja vaga por dejarte lo que me hizo saber que te quería.
Gracias, Juan Carlos Mesa. Al contrario. Muchas gracias. Juan Carlos Mesa falleció el 2 de agosto del año 2016. Lamentablemente murió Juan Carlos Mesa cuando tenía 86 años. Este hombre que fue recordado primero por haber sido uno de los grandes, si no el más, el mejor guionista de televisión y de radio de los últimos tiempos. Le escribió a todos los capocómicos, a todos los grandes. Él le escribió guiones, tanto para radio como para tele. Mirá, trabajó con Alberto Olmedo, con Jorge Porcel, también le escribió a Tato Bores, a Carlitos Balá, a Pepe Biondi, le escribió a todos los grandes capocómicos de nuestro país, y después él también se hizo muy conocido, ustedes recordarán, por dos programas que fueron emblemáticos en la década del 80. Sí. Estamos hablando de Mesa de Noticias y también de El Gordo y el Flaco, que actuaba allí con Gianni Lunadei. Lamentablemente padecía diabetes, venía con algunos problemas de salud desde hacía muchísimo tiempo. Lo internaban, salía de las internaciones, volvía a su casa, lo volvían a internar. Recordamos también la gran relación que tenía con su hermano Edgardo Mesa, con quien se casaron con hermanas también. Y aprovechamos en este momento para saludar a Gabriel Mesa, que es el hijo, uno de los hijos de Juan Carlos, también guionista como su papá, que lógicamente está atravesando un momento muy pero muy difícil. Pero bueno, como decimos con todos los artistas, siempre tenemos la posibilidad de recordarlos, ¿no? A través de sus obras. ¿Llegaste a ver Mesa de Noticias? No. No, vi El Gordo y el Flaco, que obviamente me moría de risa, me encantaba. Y ayer escuchaba, por ejemplo, a Jorge Rial, que decía esto, ¿no? Marca una época, marca un antes y un después, porque cómicos como este ya no quedan. Sí, no, pero bajo ninguna circunstancia no hay nadie que pueda reemplazar la manera de escribir, el humor que tenía, un humor por ahí se lo califica como blanco o rosa, porque era realmente muy sano, no usaba ni dobles sentidos ni malas palabras, y sin embargo uno se descostillaba de la risa. Sí. Ayer justamente cuando conocíamos la noticia, uno empezaba a googlear, a buscar algunas escenas de Mesa de Noticias sobre todo, y eran realmente divertidísimas. Y es más, para destacar, creo que ningún personaje, ningún famoso, nadie hablaba mal de Juan Carlos Mesa. No, era una gran persona. Y también manifestaban esto, que era muy buena persona más allá de su profesionalismo, ¿no? Gran persona, gran profesional, una pérdida lamentable, pero bueno, ahí está, tenemos lo que dejó para recordarlo. Hasta aquí el recuerdo de la trayectoria de Juan Carlos Mesa, partícipe en radio, cine y televisión. Esto fue La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la producción y dirección de Omar José Soma, Arnaldo Slaen y Marcelo Arias. Realización técnica: Juan Natale, Federico Margenet y Luca Giuliano.